Bueno, y hoy en Político Latam, la entrevista, tenemos un invitado muy especial, Alonso Moleiro, periodista, escritor, analista político y también corresponsal para el país de España en Venezuela. Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy aquí en Político Latam. Encantado de estar en tu programa. Un cariñoso saludo a tu audiencia, Claudia. Bueno, ante todo este despliegue militar que ha hecho los Estados Unidos presionando de alguna manera también a Venezuela, ya se ha hablado muchísimo respecto a lo que se especula que puede llegar a pasar o no por parte de los dos mandatarios, pero yo quisiera hablar de cómo se están viviendo las cosas allí, o sea, todo este despliegue y toda esta amenaza, cómo la están viviendo los venezolanos directamente. Bueno, te diría que hay una sorprendente desconexión con la circunstancia. Creo que la mayoría del país está metida en su propia circunstancia económica, buscando cómo llevar la comida a la casa y sobrevivir a esta Ujú. situación. Claro que el tema se comenta en voz baja. El gobierno de Maduro tiene, digamos, controlado el discurso oficial, la voz nacional con este tema y ha exigido total, digamos, total obediencia a los factores permitidos de la oposición y al resto de los actores civiles que han acompañado a Maduro, hay que decirlo, en Sí. esto de, bueno, defender la soberanía nacional y enfrentar la amenaza imperial. Sin embargo, la población tiene como siento que no hay una conexión exacta entre la densidad de la presencia militar en el arco del Caribe y lo que está pasando en las calles del Claro. país. Eso digamos porque pues todavía está muy en el aire de qué puede ocurrir después, pero lo que sí está ocurriendo concretamente es todo este bloqueo al movimiento aéreo del país. Ha habido incluso sanciones por parte de Venezuela al derecho de vuelo a algunas aerolíneas. ¿Cómo está afectando esto a los venezolanos, tanto que están afuera como que están adentro y que necesitaban movilizarse en una temporada tan complicada como es este diciembre? Bueno, es un hecho muy reciente y sin dudas es todo un tema, es todo un problema, porque además el gobierno de Maduro al recibir un poco estas medidas ha apretado también el tono exigiendo pues presencia en el país. Las aerolíneas, algunas han insistido en que la ausencia es temporal, pero bueno, ya Donald Trump habló lo suficientemente claro. Entonces hay muchísimos venezolanos que están varados en aeropuertos y una circunstancia estática, ciertamente. Es decir, no se sabe qué va a pasar. La verdad es que la palabra incertidumbre está reinando la vida venezolana desde hace tiempo, pero en un momento como este llega al extremo, es decir, porque nadie es capaz de figurarse que viene. Todo el mundo supone que no es demasiado el planteamiento, es demasiado extenso, pero ya asumimos que, es decir, todo el mundo intuye que vienen unas navidades bastante atípicas, aunque, bueno, la puesta en escena navideña es la normal. La gente buscando sus regalos, tratando de hacer sus cosas, y el tema puede estar un poco gravitando en todos, pero no es un tema, salvo por el discurso oficial, el tema se comenta en voz baja. En estas últimas semanas ha habido una serie de movilizaciones alrededor de todo esto, incluso unas citadas por Maduro y el gobierno como tal. ¿Cómo ha sido la participación de la ciudadanía en estas movilizaciones? ¿Qué tanta acogida tiene hoy Nicolás Maduro en el, digamos, en el general, en lo común de la gente, en el común de la gente? Bueno, yo diría que el chavismo ha logrado movilizar a su militancia, que yo creo que la tiene Ujú. bastante organizada, pero el impacto de las demandas y las consignas del chavismo en la sociedad venezolana en este momento está muy atenuado. Y todas las manifestaciones que hace el gobierno tienden a ser relativamente modestas, con cámaras cerradas, no demasiada gente. Sí hay que decir que en esta coyuntura reciente, este discurso de la soberanía nacional puede, digamos, despertar a algunos indiferentes. Y cuando Maduro llamó a alistarse a personas, sí, sí, se vieron en las plazas una cantidad de gente, no era nadie, ¿no? Y cuando el Ujú. chavismo ha llamado a movilizarse, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, eh, la invocada Unión Cívico-Militar Policial, al cuerpo armado del país, que le ha sido comprobadamente leal hasta el momento, esa concentración sí tuvo un cierto tamaño, pues bueno, Sí. en realidad el chavismo uno lo ve relativamente ausente en la calle, quiero decir, en los tiempos de Chávez, cuando en Venezuela el precio del petróleo estaba alto, antes del derrumbe socioeconómico del país que empezó en 2014,
un llamado de chavales a las calles, se producía una genuina movilización. La traían Sí. de fuera de Caracas con autobuses, pero ciertamente el chavismo era una presencia en las calles. Eso ahora se ve bastante menos, pues está mucho más disuelto. Lo cual no quiere decir que el chavismo haya decidido abandonar la calle, todo lo contrario, respecto a sus modales y su tradición de conducta, todo el tiempo está convocando y haciendo lo posible por, digamos, movilizar gente y guapear con lo existente para dar una apariencia, digamos, de convocatoria popular. Toda esta convocatoria en términos militares que ha hecho Nicolás Maduro y su gobierno para enfrentar esta posible amenaza o esta amenaza que significa todo este despliegue militar de Estados Unidos, ¿cómo lo lees tú? Es, o sea, digamos, ante ojos de algunos analistas que he podido observar y leer, pues dicen que, y es muy evidente que no necesariamente vaya a tener la capacidad. ¿Es esto más una estrategia a modo interno para acercar a la ciudadanía y mantenerla de alguna manera firme y de su lado? Bueno, digamos que, por supuesto que hubo una confrontación formal militar, Venezuela no tiene nada que buscar con los Estados Unidos. Ujú. El peligro radica, yo siento que la invasión yanqui, como película de toda la extrema izquierda latinoamericana, es una presencia, es una posibilidad. El resto del universo político latinoamericano no lo ve tan inminente, a veces se ríe, pero tú ves a la izquierda extrema mexicana, salvadoreña, colombiana, y siempre no la invasión yanqui, o sea, porque ha habido otras en el pasado. Sí. Eso en Venezuela era una cosa muy remota, pero de pronto se concreta. Entonces el chavismo estaba preparado para esto, sabía dentro de lo que creo son sus hipótesis, que el último eslabón de la tensión política por el control del Estado venezolano, pues que tiene impedido en este momento la alternabilidad constitucional, era este enfrentamiento con los Estados Unidos. Entonces yo siento que el chavismo ha movido gente y que lo que podría hacer si hay una agresión es replegarse y organizar un conflicto asimétrico. Alonso, qué lectura, perdóname, qué lectura haces tú de este, digamos, de este despliegue que está haciendo Donald Trump en el Caribe, específicamente en costas venezolanas? Bueno, lo que habla es parece que hubiera una decisión tomada. Ujú. Es decir, digamos, creo que hay una decisión de ir intimidando progresivamente al chavismo ante la posibilidad cierta de una guerra. Sectores de la oposición venezolana sociales tienden a subestimar el chavismo y a pensar que los chavistas se van a ir corriendo. Yo no creo que eso suceda. Los chavistas van a enfrentar y pueden resistir están preparados mentalmente, creo yo, para una posibilidad violenta, que no sabemos en qué va a consistir ni qué consecuencias va a tener. Pero, y tampoco sabemos, digamos, cuál va a ser la reacción interna de las Fuerzas Armadas, porque, bueno, en Venezuela hay descontento, pero el chavismo ha demostrado tener un control muy Sí. claro del aparato militar del país. Entonces, bueno, hay como una situación difícil de diagnosticar, donde además hay descontento social, pero creo que no se debe pensar que los chavistas se van a ir o que porque llevan una vida cómoda no van a presentar, hacer frente pues, a una situación como esta. Yo creo que sí lo harían. ¿Tú ves la posibilidad de una salida pacífica? Bueno, hay gente que cree que aquí no va a pasar nada, incluso Ujú. gente seria, que esto es un juego de disuasión y que aquí no va a haber una invasión. Ujú. O sea, porque Venezuela no es Panamá, pues. Pero, o sea, es más grande, con un ejército más grande, pues va a costar más, con más costo, además, para todo el mundo. Pero bueno, no debemos olvidar que en el otro costado de esto está María Corina Machado, quien es quien ha venido, digamos, operando políticamente para persuadir a Washington de tener esta actitud, o sea, de convencerlo de que Maduro no es que es un mal necesario, inevitable, que está ahí como otros dictadores, sino de que hay que salir de eso. Y crearon este relato, esta situación, bueno, donde además hay una acusación de temas de droga y Ujú. esto que nos tiene, pero bueno, como Estados Unidos había estado muy renuente a intervenir, a mandar más hombres a que se mueran en combates en otras partes, y entonces, bueno, hay gente que lo duda. No se debe descartar, nosotros hemos hecho en el periódico consultas sobre este tema, y te cierro rapidito, Sí. y muchísimos analistas aquilatados a mí me han dicho, bueno, yo creo que todavía podemos esperarlo y sería lo deseable, pero bueno, estamos en un punto bastante álgido, bastante, o sea, cuesta también imaginarse un retroceso, ¿no?
de eso también quería hablar. ¿Cómo recibe el pueblo venezolano este Nobel de Paz que le es asignado a María Corina Machado y cómo es la oposición, la posición hoy de la oposición venezolana dentro de la población? Bueno, la oposición tradicional venezolana entró, digamos que fracasó políticamente y está vista con molestia por eso que llamamos el campo democrático, que en las encuestas es bastante amplio, pues. La oposición antichavista clásica, civil de siempre, creció y ahorita es una fuerza, es una corriente muy notoria en el país. Y la diáspora, que ya es muy grande, o es gigantesca, pues sí, es casi toda, pues, activamente opositora, como suele suceder en estos episodios traumáticos. María Corina Machado es una especie de tabú en la política interna venezolana. Se le alude un poco de manera burlona para retratarla como una persona como no estuviera en sus cabales y esto y aquello. Siento que en este enfrentamiento, pues ella está asumiendo la responsabilidad política de lo que está pasando, con todos sus comunicados, con el último, donde presentó un programa de gobierno, una promesa de control de la situación política del país, ha hablado de que esto va a ser, no va a ser violento, de que ellos están dispuestos y listos a asumir el poder, lo ha dicho. Se le presta mayor o menor atención porque además se repite mucho con el tema de que el gobierno está débil, que no lo está. Es decir, no es popular, pero débil no está. Pero lo ha dicho y ahí está la situación planteada. Ella sigue siendo, digo, un tabú porque además de ella se habla en voz muy baja, pues aquí es un personaje que no se puede nombrar y por supuesto que tuvo, yo cubrí la campaña el año pasado, pues la campaña electoral con González Urrutia y era una persona pues digamos que respetada. Creo que la población venezolana que durante un tiempo no le estuvo haciendo caso a sus planteamientos, le ha venido premiando un poco la continuidad, la integridad, pues ya ha tenido un solo relato en toda esta historia, una renuencia muy categórica a negociar, un diagnóstico muy estático sobre lo que es el chavismo, y digamos, esa continuidad de impresiones se han ido consolidando, y entonces es una persona pues que a diferencia del resto de la oposición, tiene un poder de convocatoria objetivo en el país. Claro, en caso de que se dieran las circunstancias para un nuevo gobierno en Venezuela, ¿qué tan fácil o difícil sería su sostenimiento, dado, y como lo mencionas, a que las Fuerzas Armadas, por lo menos hasta el momento, pues están de parte del gobierno actual? Bueno, es una pregunta que mucha gente se está haciendo en Venezuela. Ujú. Sería un gobierno muy inestable, que necesitaría mucha ayuda y que va a tener graves amenazas. Siento que está un poco más extendido de la cuenta esta interpretación según la cual el chavismo lo que está es disimulando y que no van a arriesgar sus bienes y sus haberes y su tranquilidad por una situación como esta, es no conocerlos. Y la verdad es que hay que decir que es un punto de la crisis política, es una crisis política, Claudia, que empezó desde que llegó Chávez al poder, pues que nació la polarización en Venezuela. Chávez es el primer populista carismático global de esta era, Ujú. de los que han venido después. Y el país no salió de una crisis porque aquí no se puede cambiar de gobierno, pues es una visión como estática, ¿no? El tema como dialéctica del ejercicio del poder, con una inspiración marxista de alguna manera. O sea, llegamos para quedarnos porque esto es una revolución. Eso, bueno, ha hecho que la gobernabilidad en Venezuela sea muy difícil y las cosas se vayan deteriorando y la convivencia con la oposición es muy compleja porque está tolerada, pero bueno, siempre que no gane, todo bien, ¿no? Entonces, creo que lo que quiero decirte es que nadie quería llegar a un punto como este, nadie. Es Claro. decir, es una situación bastante indeseada, pues una intervención militar tiene es una catástrofe política para todo el mundo, es un asunto sobre el cual se va a estar debatiendo en Venezuela durante muchos años más. O sea, yo no alcanzo a imaginarme ese país, pero también es verdad que la población tiene un cansancio y una necesidad de regresar a la normalidad, de que le regresen su nación. Pues la gente habrá dicho, bueno, ok, votamos por Chávez, pero ya queremos cambiar, ya, o sea, no se puede. Y entonces, Sí. bueno, esa dificultad hace que, bueno, entonces, bueno, sobre esto los dirigentes opositores en el relato que tienen es, bueno, no importa, vamos por encima, vamos a recuperar el país. Ese es el discurso que tienen en este momento. Después del inicio, y ya para terminar, de este segundo periodo de Donald Trump, América Latina ha ido girando relativamente a la derecha en diferentes países. Lo estamos viendo ahorita en Chile, en Honduras. En Chile, bueno, vienen nuevas elecciones, pero el favoritismo está con Cast, en Honduras, en otros países. Y solamente Colombia se conserva de alguna manera y Brasil, pero Brasil está bastante aislado de estos países. ¿Se está quedando sola Venezuela? Bueno, claro, Venezuela tiene sus compañeros
con los que se sienten cómodos totalmente, pues como compañeros de causa, es con la Revolución Cubana y con la Revolución Sandinista. Ujú. El chavismo usó durante mucho tiempo la izquierda latinoamericana democrática, la socialdemocracia, como un aliado hasta un punto, y con ellos además camufló el interés continuista que claramente tuvo Chávez siempre. O sea, Chávez no tuvo la menor intención de irse desde que llegó al gobierno. Los demás sabían que algún día iban a entregar. Entonces, bueno, ciertamente creo que el chavismo se va quedando aislado. Pero hay algo más, que es que la tragedia histórica que esto ha significado para los venezolanos, incluyendo a los chavistas, ha sido tan grande que los venezolanos, pues bueno, ha ido creciendo un sentimiento anticomunista muy robusto, que está muy extendido, con un dolor muy grande y un resentimiento hondo, muy similar al que pudieron haber tenido una comunidad que yo creo que fue muy incomprendida en una época, son los cubanos exiliados, o los países de Europa del Este, respecto al comunismo y la izquierda como concepto. Ahí se cometen Claro. además simplificaciones, pero lo que quiero decir es que el día que aquí se pueda votar y todo esté normal y se pueda cambiar de gobierno y haya debates otra vez y la gente acepte, creo que los gobiernos de derecha pueden tener una larga hegemonía en Venezuela, muy contrariamente a como era antes, por cierto. Era un país bastante socialdemócrata. Pero creo que la derecha podría ejercer un predominio político muy largo en un desarrollo de ese tipo. Bueno, Alonso Moleira, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Político Latam, la entrevista. Ampliamos un poco más este tema en Venezuela y especialmente queríamos hablar sobre cómo está viviendo la población, porque de alguna manera siempre está todo este discurso de los presidentes enfrentándose unos con otros, pero es la población la que está en medio sufriendo las consecuencias. Gracias por acompañarnos, qué gusto.